En nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos. Quizá veas esta programación por televisión, tal vez por las redes sociales o por audio. ¿Sabes? Si te suscribes al canal de YouTube de la Voz de la Esperanza, podrás ver otros programas interesantes que ofrecemos. Y además, es una forma de apoyar este ministerio que en forma oficial representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1942. Amén. A través de las redes sociales recibimos muchos mensajes a diario. Hoy saludamos a Marilú González Valverde, quien nos escribe desde el hermoso país de Cuba. Hace unos años tuvimos el privilegio de visitar 17 ciudades en Cuba. Nos encantó el lugar y la gente. Sí, la gente principalmente. Comimos congrí, tachinos o tostones, ¿no es cierto? Nos movimos a lo largo y ancho de la isla con una guagua. Bueno, nuestros hermanos y hermanas nos acogieron con amabilidad y sonrisas. Les saludamos fraternalmente y oramos por cada uno de ustedes allí en Cuba. La hermana Marilú nos dice: me encanta escucharlos cuando dan el repaso de la lección. Que Dios los siga bendiciendo grandemente y los siga capacitando cada día. Un abrazo en el amor de Cristo. La verdad que somos bendecidos al recibir tu saludo, hermana Marilú. Amén. Dios acompañe tu diario caminar con Cristo. Es, la verdad, nuestra sincera oración. Amén. Bien, el repaso de esta semana cubre el material de la lección 6 para el 9 de noviembre 2024 y se titula Más testimonios acerca de Jesús. Oremos entonces, claro que pidiendo a Dios que ilumine nuestra mente. Querido y amado Padre Celestial, en este momento estamos unidos por este medio para estudiar tu santa palabra. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu. Utiliza nuestra mente para que podamos captar el mensaje que tienes para nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. 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 En esta lección analizaremos a otras personas que dieron testimonio de Jesús. En cada uno de los incidentes se revelan aspectos de quién es realmente Jesús, creando una visión más amplia del Mesías. Además, exploraremos más a fondo el testimonio de Juan el Bautista, quien nunca se confundió ni dudó en cuanto a la identidad de Jesús. Así es. En todo momento, él señaló a Jesús como el Hijo de Dios y como la encarnación de la profecía cumplida. ¿Sabes? Juan el Bautista no era un político que quería complacer a la multitud. Él estaba comprometido con la verdad revelada del reino de Dios y por lo tanto la predicaba sin importar si era aceptada por la mayoría del pueblo o no. Y con el fin de fomentar los testimonios de quienes creían en él, Jesús mismo daba evidencias de su divinidad. Cada oportunidad que tenía, él predecía su venidero sacrificio. El texto de esta semana se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 32. Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Con estas palabras, Jesús no se refirió a su ascensión, hermanos, porque también usó la palabra levantado en Juan 8:28 y explicó que de ese acto sería que ese acto sería ejecutado por su mismo pueblo, los judíos, el acto de ser levantado en una cruz. Ahora, Jesús no solo decía cosas asombrosas sobre sí mismo, o sobre quién era, o sobre quién lo había enviado, o sobre su origen.
Él también demostraba su identidad con milagros y señales. Siempre respaldaba sus palabras con acciones que demostraban la verdad de lo que decía. Pero sí, a medida que continuaba el drama, comenzó a proliferarse una división entre la gente. Muy cierto. En verdad, muchos en la población de esa época querían aceptar a Jesús, pero en sus propios términos. Al final decidieron rechazarlo porque eligieron enfocarse en lo inmediato y temporal, fulminar a los romanos. No miraron más allá hacia el panorama más amplio de las realidades eternas e invisibles del reino de Dios. Tristemente, es la inclinación del corazón humano inconverso rechazar lo que no encaja con sus nociones preconcebidas. Claramente la gente estaba tan obsesionada con el pan físico que estaban cegados ante la oferta del pan espiritual de Jesús. No percibían que necesitaban desesperadamente la salvación que solo Él podía ofrecerles. Es cierto. Para muchos, los intentos amorosos de Jesús por revelar la luz de la verdad divina parecían solo endurecer sus corazones en rechazo de la verdad, ¿no es cierto? Cuán cierto. En verdad de tratar de entender y creer, se excusaban diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Y lamentablemente ya no andaban con Él. Juan capítulo 6, versículos 60 y 66. Y sabes, sí, muchos pensaban que al hablar del pan de vida, Jesús se refería al alimento temporal, seguro, el que compramos en el supermercado. Algunos de sus oyentes incluso exclamaron: Señor, danos siempre de este pan. Pero Jesús les dijo claramente: yo soy el pan de vida. ¿Sabes? La pluma inspirada en el libro El Camino a Cristo, página 88, nos exhorta diciendo: llena todo tu corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apagará tu ardiente sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y al explicarse dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en el mundo natural sucede en el espiritual. Aquello en lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Maravillosa cita. La verdad que sí. Al estudiar algunos de los testimonios más poderosos en el Evangelio de Juan, veremos que lo más importante para nuestras vidas es reconocer la verdad espiritual que Cristo nos ofrece. Veremos también que tristemente muchas veces la verdad genera división, ¿no es cierto? Pero definitivamente la verdad celestial es la que determina quién la recibirá con mente abierta y con corazón humilde. Bien, pasemos entonces a escudriñar la lección del domingo 3 de noviembre titulada Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Juan el Bautista no desapareció inmediatamente del escenario de la historia, después de cumplir, su papel crucial y profético como precursor del Mesías. Cierto. Él estaba comprometido con la misión de Jesús. Así era. Nada excepto el encarcelamiento o el martirio lo detendría. De hecho, Juan el Bautista reapareció varias veces en el Evangelio de Juan. En verdad, su ejemplo de compromiso en la causa de Cristo debería inspirarnos para permanecer tenaces en esa misma causa, hermanos.
Ahora, ¿cómo se comparó Juan el Bautista con Jesús? Leamos Juan capítulo 3, versículos 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué extraordinarias palabras, La qué verdad. humildad de este hombre. Cierto. La predicación de Juan el Bautista había recibido aprobación popular, pero el problema yacía en que ahora se presentaba un maestro con más, fama. Es increíble. ¿Sabes? Eso causó que los discípulos de Juan el Bautista se resintieran por el éxito de Jesús y sintieran, un poquito de celos, ¿no es cierto? Creían que como el bautismo de Juan le era característico, ni Jesús ni nadie más debía tener el derecho de administrar el rito. Ellos tenían la patente. Hubiera sido muy fácil para Juan el Bautista tener celos, pero no permitió que ese sentimiento se apoderara de él porque sabía cuál era su misión. Así Lucifer hubiera sido igual que Juan el Bautista. En verdad, Juan reconoció y confirmó su creencia en que el éxito mayor que acompañaba las obras notorias de Jesús provenía del cielo. En definitiva, el éxito de ambos, Jesús y Juan el Bautista, se supeditaba a la iniciativa de Dios. ¿Qué derecho tenía el ser humano para desafiar los actos de Dios? Juan estaba seguro de que él debía cumplir una misión divina. Desde el principio había predicho la venida de uno mayor que él. ¿Por qué habría de resentirse por el cumplimiento de su propia predicción? Él entendió su relación con el Mesías, porque el toque del amor divino lo había transformado. ¿Sabes, Omar? En vano Satanás buscó envenenar su ecuanimidad intelectual con orgullo y con celos, ¿no es cierto? Juan el Bautista alejó el pensamiento de la gente de sí mismo y lo llevó a centrarse en Jesús, el novio, Sí. aquel a quien sirvió como amigo y en quien se regocijó. Amén. Jesús era quien había venido del cielo, del seno del Padre. Solo sus palabras vivas podían dar vida eterna. Claro. El apóstol Juan citó a su antiguo maestro Juan el Bautista como el humilde de corazón. Así Qué fue. tremendo eso. ¿Verdad? Registró sus palabras cuando dijo en relación a Cristo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Increíble. Tremendo ejemplo. Hermano, hermana, el aumento de Cristo y la disminución del yo se enumeran en el orden correcto. Es cierto. Nunca podremos ser verdaderamente humildes a menos que las obras de Jesús aumenten en nuestra vida. Solo Él puede crucificar nuestro yo y sacarlo del trono de nuestro corazón. Por supuesto, Satanás intenta presentar esto en orden inverso, ¿no es cierto? Pero tal intento es una imposibilidad espiritual cuando el poder dominante de Cristo logra subyugar el yo. Es cierto. La completa humildad y la Cierto. sumisión abnegada de Juan el Bautista son rasgos característicos del verdadero seguidor de Cristo. Bien dicho. En contraste, el orgullo es ponzoñoso. Uy, vemos los resultados.
Ahora sí, hay una anécdota que, aunque ficticia, nos enseña una certera lección. A ver. Érase una vez una rana que vivía en una ciénaga. Queriendo ver el mundo, emprendió viaje. Se encontró con un gran lago azul, pero muy frío. ¿Cómo cruzaré?, se preguntó. Entonces escuchó el graznido de 2 gansos. ¡Ojo! Gansos!, gritó la rana. Necesito cruzar. ¿Pueden ayudarme? ¿Qué quieres que hagamos?, dijeron los orgullosos gansos. La rana señaló un palo largo y delgado. Si llevan este palo al otro lado del lago, en sus bocas, yo me agarraré a él y podré cruzar con ustedes. Wow. O sea, un ganso de este lado, otro ganso de este lado, con el palo sujetado en las bocas de ellos. Entonces, cada ganso tomó un extremo del palo con el pico. La rana se acomodó entre ambos y mordió el centro del palo con su enorme boca verde. Así iban los 3, cruzando el lago, Wow. la rana colgada y los gansos jalando. De pronto, 2 hombres que estaban en una embarcación dijeron: «Mira eso. Esos 2 gansos llevan una rana al otro lado del lago. ¡Ja, ja! ¡Qué inteligentes son!». La rana, al escuchar el comentario, se infló de orgullo y se creyó la divina pomada. Y dijo: «Fue mía la idea». Pero tan pronto abrió la boca, resbaló del palo y cayó al agua congelada. Ese fue el fin del viaje de la rana. Pobrecita la rana. Claro, imagínate. Por orgullosa le fue mal, ¿no es cierto? Claro, y a veces nosotros somos esas ranas. Muy cierto. Bien dice Mateo 23:12, el que a sí mismo se engrandece será humillado. Juan el Bautista humildemente reconoció que Jesús era mayor que él. Hermano, hermana, ¿qué surge en tu corazón cuando interactúas con la gente? ¿Permites que Jesús sea realzado o te realzas a ti mismo? Tu Salvador Jesús anhela sentarse en el trono de tu corazón, llenar tu vida con su gracia salvadora. Haz que Él crezca y que tu yo mengüe. Seguiremos estudiando la parte del lunes 4 de noviembre titulada Una nueva concepción acerca del Mesías. El testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús enfatiza la idea de testificar. Amén. Quienes reciben ese testimonio y creen en Jesús tienen vida eterna. Así es. Tristemente, aquellos que no lo reciben se perderán. Dios nos ama y envió a su Hijo para redimirnos. Pero aquellos que rechazan el regalo que Dios ofrece tendrán que pagar la pena, la muerte eterna. Ay, qué triste. Ahora, Juan el Bautista señaló algo que el pueblo no esperaba en cuanto al Mesías de las profecías. Leamos Juan capítulo 1, versículos 32 al 36. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios.
Juan el Bautista enfatizó la agenda del reino espiritual de Jesús. O sea, la regeneración espiritual y la entrega personal del corazón de una persona a Dios. Amén. Hermanos, lógicamente el mensaje de Juan el Bautista estaba en desacuerdo con las expectativas que los judíos albergaban sobre el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que los liberara de los horribles romanos. Además, no solo creían que el Mesías derrocaría a Roma, sino que los establecería como una nación grande y poderosa. Pero cuando Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, señalando su sacrificio expiatorio, la mayoría de la gente probablemente malinterpretó sus palabras. Posiblemente no sabían en absoluto de qué estaba hablando Juan el Bautista. En forma contundente, el apóstol Juan en su evangelio quiso cambiar la comprensión errónea del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías. Él no vendría como un líder político militar. Vendría para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo. Ese era su propósito. Ahora, Juan el Bautista dijo: yo no lo conocía. Definitivamente hubo un proceso. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Mesías? Bueno, sí, la respuesta radica en esto. El mismo Dios que envió a Juan le había dicho previamente en Juan capítulo 1, versículo 33 al 34. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Claramente, sí, Dios le reveló a Juan el Bautista que Jesús era el Mesías esperado en la profecía. Claro. Con seguridad afirmó también el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 24. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Indudablemente el conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene del mismo Dios, mediante el poder de convicción de su Espíritu, ¿no es cierto? Ese tema aparece con frecuencia en el Evangelio de Juan. En definitiva, hermano, hermana, la salvación no proviene de ninguna filosofía mundana, ninguna ciencia ni educación superior. Proviene únicamente de Dios y llega a un corazón rendido en fe y en obediencia a Jesús. Juan el Bautista se dispuso a hacer la voluntad de Dios, estando en sintonía con las profecías y las enseñanzas divinas. Por esa razón, en el bautismo de Jesús, él prontamente reconoció el poderoso testimonio del Padre acerca de su Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Percibió durante el bautismo que los tres miembros de la deidad estaban plenamente comprometidos en el plan de salvación. Y con firmeza, Juan el Bautista continuó testificando del verdadero Mesías enviado desde el cielo. Pero los oponentes de Cristo se negaron a creer por más pruebas que se les presentaran. Omar, ¿por qué no creyeron el testimonio audible y visual del predicador? Ni percibieron el testimonio del Padre y del Espíritu Santo. Encegados. ¿Por qué no creyeron en las obras y palabras poderosas de Dios? Bueno, endurecieron el corazón como el faraón de Egipto. Cierto.
Aún así, vemos que en todo momento Juan el Bautista humildemente testificó de Jesús, aunque estaba rodeado de personas orgullosas que se negaban a reconocer su testimonio fiel. Saben, sí, Juan el Bautista fue consciente de quién era y de cuál era su misión. Seguro. Nunca intentó en lo más mínimo ensombrecer a Jesús ni usurpar su posición. No. Jamás. No le importaba que lo eclipsaran para que la verdadera luz saliera a relucir. Es cierto. Pero saben, en el mundo de hoy también hay mucho egocentrismo y desconfianza. Entonces, al ver el ejemplo de Juan el Bautista, ¿cuál debería ser nuestra actitud adecuada cuando se trata del reconocimiento humano en cuanto a las cosas de Dios? Bueno, la vida y el testimonio de Juan el Bautista sobre el Mesías refuerza nuestra necesidad de centrarnos en lo que es de naturaleza eterna. Claro. En contraposición a las cosas terrenales. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, hermanos, pasará. Incluso nuestras mayores y más preciadas posesiones. Pero las realidades espirituales perdurarán para siempre. Necesitamos seguir los pasos de Abraham, que esperó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Qué hermoso estudio, en verdad. Es precioso, sí, de verdad. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 5 de noviembre titulada Aceptación y rechazo. Tremendo, ¿eh? Como tarea te invitamos a leer Juan capítulo 6 del versículo 51 al 71. Y en ellos veremos cómo Jesús habló certeramente de su identidad. Amén. Él era el Mesías prometido y pedía a otros que testificaran de su misión. ¿Por qué era importante para Jesús el testimonio de otros a favor de su identidad? Él deseaba salvar la mayor cantidad posible de personas. Amén. Creer en Él y testificar de Él es la única manera de ser salvos. No hay otra manera por la tangente llegar al reino de los cielos. Cuán cierto. Esta sección de Juan capítulo 6 afirma que Cristo vino del cielo a la tierra. En eso basaba Jesús su derecho de ofrecer vida eterna al mundo. Al hablar de la dádiva de Cristo, el apóstol Juan usó el tiempo presente para resaltar que Cristo es una dádiva continua, eterna. Lamentablemente, a pesar de las maravillosas enseñanzas, muchos dudaban. Pero, no desalentaba a Jesús eso. Después de alimentar a los 5,000, la multitud se levantó para coronar a Jesús como rey sobre Israel. Así fue. Tremendo. Pero Jesús no albergaba aspiraciones políticas, ni se dejaba llevar como muchos políticos por la popularidad o la opinión pública. Más bien, Jesús deseó ardientemente establecer su reino en los corazones del pueblo. Lo mismo que está pasando hoy en día. Intentaron obligarlo a cumplir sus planes políticos, pero él se retiró para estar solo con su Padre. Más tarde, Jesús explicó el significado espiritual del milagro. Mientras hablaba en la sinagoga de Capernaum, dijo: Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Y explicó que ese pan es su carne, dada por él para la vida del mundo. Juan 6:51. Esas palabras abrieron los ojos de la multitud. Jesús no sería su rey terrenal. Definitivamente Jesús no encajaba en el molde producido por el pensamiento humano.
Pero tristemente, cuando Jesús afirmó ser el pan de vida, los judíos murmuraron. Pero cuando los invitó a comer de su carne, sus emociones se despabilaron. Es que somos caníbales. Indudablemente, algunos captaron un significado más profundo en sus palabras que otros, pero todos parecían estar confundidos. Oh, hermano, hermana, los malentendidos pueden causar serios problemas, en verdad. Omar, ¿te acuerdas cuando vivíamos en Nueva York y un policía nos detuvo? Oh, era invierno. Sí, me acuerdo. Y mientras tú manejabas por las calles escarchadas. Sí, hielo negro. Hielo, ¿no es cierto? Veníamos, no sé, riéndonos de algo, los dos andábamos conversando, felices, y de repente frenaste y nuestro auto patinó sobre el hielo. No chocamos, ¿no es cierto? No. Pero un policía vio esas maniobras y nos detuvo. Ay, no, sí. Bueno, me pusiste ahora delante de todos los que nos están mirando. Sí, recuerdo. El policía malentendió la situación porque estábamos riéndonos y vio que patinamos al frenar. Oh. Él concibió que yo estaba ebrio, borracho. Me paró, me preguntó si había tomado alcohol. Le dije que soy pastor adventista, que no tomo bebidas alcohólicas. Pero el oficial me obligó a bajarme del auto con ese frío y me hizo hacer la prueba de equilibrio, así, en una línea, y luego hacer esto. Parecía un ¡Qué payaso! vergüenza! Y lo peor de todos, porque justo en ese momento pasó un carro con hermanos de la iglesia. Así fue. Y me vieron haciendo esto. El siguiente sábado tuve que explicar lo que me había sucedido. La verdad que un malentendido puede causar problemas porque el chismología empezaron a decir que yo estaba ebrio, manejando. Seguro que sí. Un gesto, una palabra, una acción. A esto se suma la predisposición que facilita a ciertas personas a agrandar los problemas. Creo que así fue como malentendieron a Jesús cuando Él dijo: yo soy el pan de vida y el que come de mi carne tiene vida eterna. Bueno, sí, a través de mi ministerio, varios me han preguntado sobre qué significa comer de su carne. Leo la cita de Elena G. de White en El deseado de toda la gente, página 353, que clarifica: comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. ¡Qué buena esa frase! La verdad. Creer no es una acción aislada, no es suficiente participar una vez de Cristo. Como sus seguidores, debemos nutrir continuamente nuestro ser espiritual. ¿Y de qué manera? Alimentándonos de ese pan de vida. Amén. Jesús declaró: el que cree en mí tiene vida eterna, y añadió: el que come de mi carne tiene vida eterna. Así es. Claramente, comer su carne significa creer, tener fe en Él y no estar comiendo carne de verdad. No. Pero al oír las palabras de Jesús, ¿qué hicieron muchos de los que le seguían? Abiertamente rechazaron la conversión que podría transformar su manera de pensar, para poder reconocer, para poder aceptar a Jesús como el Mesías. En ese momento, incluso muchos de sus discípulos lo abandonaron. Juan 6:66 lo dice. Qué tristeza. ¿Cómo habrá sido para Jesús?
ese rechazo. Desde un punto de vista humano debe haber sido duro para él porque la aprobación de la multitud agrada. Claro. Ver a tantas personas retroceder y cuestionar los principios divinos debe haber sido desalentador. Cierto. Pero en su naturaleza divina Jesús reconocía que pocos verdaderamente le seguirían. Ay, ay, ay. En verdad Jesús nunca forzaba a nadie a seguirle. Al ver partir a la multitud, Jesús preguntó a su círculo más íntimo, los 12, si ellos también querían irse. Wow. Entonces Pedro confesó asombrosamente, dando otro testimonio de Jesús. En Juan capítulo 6, versículos 68 al 69, Pedro le dijo: tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos habían estado con Jesús, viajando con Él, viendo sus milagros, escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que nadie se comparaba a Él. Estaban convencidos de que, por muy inusuales que pudieran ser algunas situaciones, Jesús era el Mesías, a pesar de no entender completamente el propósito de su misión. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Debemos recordar que seremos impopulares entre la mayoría y muchos nos malentenderán, pero en vez de desanimarnos, eso debe alentarnos a confiar más en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Continuaremos estudiando la lección del miércoles 6 de noviembre titulada El testimonio del Padre. Tremendo. Durante su ministerio Jesús a menudo solía dar testimonio sobre las obras del Padre Celestial. Había una unión entre ellos. Amén. Leamos Juan capítulo 5, versículo 36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús vinculó al Padre con las obras y milagros que Él realizaba. Aclaró que el Padre lo había enviado y que el Padre había testificado de Él. Así fue. En las obras de Cristo no solo se incluían los milagros, Omar, ¿no es cierto? Todo su ministerio reflejaba el amor de Dios en favor del ser humano. Su vida impecable, sus enseñanzas, sus actos de misericordia, su muerte y su resurrección. Esas obras constituían un testimonio fiel que no podía ser igualado por ninguna declaración humana. Ahora, indudablemente, hermano, hermana, la más contundente evidencia de que Jesús provenía de Dios radica en que su vida revelaba constantemente el carácter de Dios. Ahora, también es decisivo el hecho de que Dios mismo dio testimonio de Jesús. No debemos buscar el testimonio supremo de la verdad en ningún testimonio humano, ni tampoco en las obras de Jesús solamente, sino en la voz de Dios que habla a nuestro corazón. Cuando reconocemos en nuestro corazón que el Padre ha dado testimonio de Cristo, obtenemos una certidumbre que sobrepuja a cualquier otra. Ahora, ¿en qué momento Dios dio testimonio de Jesús? En su bautismo, el Padre y el Espíritu se unieron al Hijo para marcar la importante ocasión del comienzo del ministerio de Jesús. El Padre declaró que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Pasó el tiempo y más tarde, en el momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre habló una vez más, tal como fue registrado en el Evangelio de Juan. En los últimos días del ministerio de Jesús,
La situación estaba llegando a un clímax. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, querían verlo muerto, sacarlo de encima. Las multitudes estaban eufóricas, especialmente porque más y más personas comenzaron a seguir a Jesús al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Incluso los griegos, quienes estaban asistiendo a las festividades judías, querían ver a Jesús. Cuando le notificaron a Jesús de todo eso, él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Ahora sí, y aunque estaba turbada su alma, las palabras de Jesús en Juan 12:28 fueron: Padre, glorifica tu nombre. Así fue. Tremendo. Y en ese momento el Padre habló nuevamente desde el cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Como ya hemos visto, la hora de la gloria de Jesús fue la cruz. Así es. Entonces, el testimonio del Padre sobre Jesús señaló el gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. Fue la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro lugar logró pagar la pena por todos nuestros pecados para que en Él, por la fe, no tengamos que enfrentar esa pena por nosotros mismos. Alabado sea Dios por ese don, regalo celestial. Amén. Es nuestra oración que no cerremos nuestros ojos como lo hicieron las personas en el tiempo de Jesús. ¿Sabes, hermano? El Evangelio de Juan afirma que muchos testificaron. Juan el Bautista, Lázaro, el Padre Celestial, el Espíritu Santo y Jesús mismo dio testimonio de su identidad como Salvador del mundo. Pero en su ceguera espiritual muchos no podían ver la luz de la verdad divina brillando a su alrededor. Se negaron a creer sin importar la evidencia que se les presentaba claramente ante sus ojos. Jesús anhelaba sinceramente que todos creyeran y se salvaran, aunque a menudo esos esfuerzos fueron en vano. Pero lo mismo ocurre hoy día. Muchos suelen decir: si yo hubiera visto y oído a Jesús en persona. A menudo, ¿no es cierto?, escuchamos esas palabras. Es cierto. Pero mi hermano, mi hermana, si hubiéramos vivido durante el ministerio terrenal de Cristo y hubiéramos visto toda la evidencia que Él presentó, ¿hubiéramos realmente creído? Hoy día tenemos la ventaja de comprobar, hermanos, que muchas profecías ya se han cumplido. Podemos estudiar por nosotros mismos para aprender acerca de las obras poderosas y las palabras dadoras de vida de Jesús. Pero la prueba suprema del mesianismo y deidad de Jesús solo se puede captar después de que la fe haya comenzado a crecer en nuestro corazón. Solo mediante el oído y el ojo de la fe podremos verdaderamente oír y ver la santa palabra de Dios y entender su divina voluntad. Tremendo. Qué consejos tremendos, ¿no es cierto? Tremendo. Analicemos entonces el estudio del jueves 7 de noviembre titulado El testimonio de la multitud. Bueno, el apóstol Juan registró en numerosas ocasiones valerosas declaraciones de Jesús sobre sí mismo, sobre quién él era y lo que había venido a hacer. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, relata una de esas ocasiones y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Oh, las asombrosas afirmaciones de Jesús tenían el propósito de que todos acudieran a Él. Pero, ¿cómo reaccionaba la gente? Bueno, muchos del pueblo en común, incluidos algunos gentiles, llegaron a creer en Jesús, habiendo sido testigos de sus milagros. En verdad, Jesús se hizo muy popular entre las masas que no eran tan eruditas. Es cierto. Y por lo tanto no estaban tan cerradas y llenas de prejuicios, ¿no es cierto? Algunos decían que Jesús era el profeta que Moisés había predicho en Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 19. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, pero eso traía consigo el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, porque tendría que ser de linaje davídico, y tendría que haber nacido en Belén. Ahora, lógicamente, Omar, todo eso era cierto acerca de Jesús, pero muchos no parecían saberlo. Lamentablemente, los celos asesinos de los dirigentes llegaron a un punto de ebullición. Cierto. Se negaron rotundamente a creer en cualquier evidencia de Jesús humana o divina. Ahora, notemos que incluso los alguaciles que arrestaron a Jesús quedaron desconcertados por la elocuencia de sus palabras. A eso los fariseos respondieron preguntándoles: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Juan capítulo 7, versículo 47 al 48. Ese fue un momento propicio para que el apóstol Juan trajera a relucir nuevamente el personaje de Nicodemo en su evangelio. Y aconteció, hermanos, que Nicodemo, el maestro de la ley, miembro del Sanedrín, procuró proteger a Jesús de las crueles maquinaciones de sus compañeros fariseos. Les dijo en Juan 7:51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Y se mofaron de Nicodemo. ¿Qué? ¿Eres tú también Galileo? Si estudiaras y escudriñaras atentamente, claramente sabrías que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta importante. ¿Acaso Nicodemo aceptó verdaderamente a Jesús como el Mesías? Aunque esta escena por sí sola no comprueba ese hecho, más tarde vemos algo que nos da a entender ampliamente la decisión de Nicodemo. Durante los 3 años de ministerio terrenal de Cristo, Nicodemo lo siguió de lejos. Me imagino a Nicodemo pidiendo información, buscando datos, acompañando los diarios y noticieros de la época para averiguar sobre los milagros, las palabras, las acciones del rabino de Galilea. Pero, aquí viene el gran pero. Pero siempre de lejos, siempre escondido, teniendo cautela con el qué dirán. Claro. Sin embargo, la vida con Cristo, hermanos, no acepta secretos eternos. Siempre llega un momento en el que cada persona debe definir de qué lado estará. Claro. Y tendrá que exclamar con palabras y acciones a quién seguirá. Eso es cierto. Y Nicodemo finalmente lo hizo. Cuando el cuerpo sin vida de Jesús estaba colgado en la cruz. En ese momento Nicodemo se olvidó de sus temores, sus pudores sociales, la presión de su grupo de fariseos y llegó ante la autoridad romana para pedir el cuerpo del Mesías. Finalmente decidió evidenciar públicamente sus creencias. Amén. La Biblia nos da prueba sólida de que Nicodemo llegó a creer en Jesús. ¿Y tú, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Hasta cuándo esperarás para tomar tu decisión?
Tremendo, Nesí. Qué estudio ameno, qué estudio profundo, pero al mismo tiempo Claro. sencillo. Así es. Hemos aprendido mucho, ¿no es cierto, Nesí? Amén. Mucho. Verdaderamente estudiar y creer de todo corazón en los poderosos testimonios de Dios, de Juan el Bautista y de otros, quienes afirmaron que Jesús es el único e incomparable Hijo de Dios, nos atrae espiritualmente a Él. Amén. Y nos da la certeza que sin Él estamos indefensos y sin esperanza. Ahora, repasemos lo que estudiamos. Número 1. Juan el Bautista estaba comprometido con la misión de Jesús. Número 2. Humildemente, Juan el Bautista testificó de Jesús, aunque le rodeaban personas orgullosas que se negaban a reconocer su testimonio fiel. Número 3. Así como Jesús, nosotros seremos impopulares, pero eso debe alentarnos a confiar más en nuestro amante Salvador. Número 4. Es decisivo el hecho de que Dios mismo dio testimonio de Jesús. Y número 5, cada persona presente en las multitudes que veían y oían a Jesús debían decidir creer o no en Él. Ahora, ¿cuál será tu decisión? Estas preguntas deben hacernos reaccionar, Seguro. sacudirnos del pedestal a donde nos encontramos y creemos que estamos seguros. Hoy es el día de Jehová. Amén. Hoy es el día que el Señor te está llamando. Gloria Hoy es a el Dios. día que debes decidir bautizarte o regresar a los caminos de Jehová. Amén, hermano, hermana, decide hoy aceptar a Cristo en tu vida. Hemos sido grandemente bendecidos. Sí. Pero la semana que viene tendremos otro estudio esclarecedor. La próxima lección se titula Bienaventurados los que creen. Estudiemos juntos y crezcamos espiritualmente. Amén. ¿Sabes? Cada semana el personal de este ministerio dedica innumerables horas de trabajo para redactar, filmar, editar y subir estas lecciones y otras programaciones a nuestras redes sociales y canales televisivos con el propósito de llevar el Evangelio a todos aquellos que están buscando el Salvador. Amén. Aprovéchalo. Y además de ofrecerte este repaso de la lección, La Voz de la Esperanza presenta temas interesantísimos cada semana, programas radiales, cursos bíblicos, reuniones públicas de evangelismo y mucho más. Agradecemos el apoyo financiero de hermanos y hermanas como tú. Si deseas enviar una ofrenda, puedes visitar nuestra página lavoz.org/donar. O si estás en Estados Unidos, puedes llamar al número 805-955-7641. ¿Sabes? Es con tu ayuda financiera que podemos seguir transmitiendo programas como estos cada semana por las redes sociales, por Esperanza TV, Nuevo Tiempo y otras transmisoras y emisoras de radio alrededor del mundo hispanohablante. Así es. Y este viernes no te pierdas el interesantísimo tema titulado Un engaño popular. Acaba de pasar, el mundo ha festejado el Día de los Muertos y el Día de Halloween y ha festejado todos estos engaños y lo han inmortalizado. Esta semana vamos a estudiar algo impresionante sobre los engaños populares. No te lo pierdas. Va a estar tremendo eso. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro Amén. sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana.